corriente. La gente que está conectada a nuestra página, en su inmensa mayoría, no son estudiantes comunes y corrientes. Quizás ni tú mismo te das cuenta, pero a ti lo único que hay es que oírte hablar. Cuando yo te oigo hablar, yo puedo hacer la diferencia de lo que es una persona religiosa y de lo que hay sembrado dentro de ti. Entonces tú no eres un estudiante común y corriente. La gente que está en nuestra página no lo es tampoco. Por lo tanto, cuando yo me presento aquí, yo no vengo a predicar como se hace en la mayoría de las iglesias. Yo vengo a dictarte una conferencia. En los altos niveles de estudios, los estudios normales y corrientes de medicina, de química, etcétera, etcétera, hay clases y hay estudiantes. Y de vez en cuando se llevan a cabo, en inglés se le dice lectures, conferencias, que esa persona que viene ahí viene a recapitular lo que se supone que esos que van a asistir, que no es todo el mundo el que asiste. O sea, no es un foro abierto a una clase, es un foro abierto a aquellos que ya cogieron la clase y que se sabe de lo que se va a hablar. Entonces, el propósito de este ministerio es, a través de la palabra de gracia, derribar todo aquello que pueda producir en la gente, en los hijos de Dios, los cuales Él amó y ama tanto, que dio la vida de su Hijo por ellos, todo aquello que produzca temor. Porque la Biblia dice que el temor no es de Dios. Todo aquello que produzca miedo, todo aquello que produzca duda, todo aquello que produzca tristeza, condenación, inseguridad, aquello que te puedan manipular el hombre, que te quite tu dependencia de Dios para depender de Él, aquello lo cual te puedan intimidar a través del mensaje, aquello que te pueda crear una penumbra en tu futuro, este mensaje está diseñado a derrumbar eso. Ese es el propósito de este mensaje. Entonces este mensaje lleva como propósito hacerte que tú seas seguro de tu salvación, porque el no estarlo, eso te produce penumbra, inseguridad y miedo. Y a eso se dedican la mayoría de las iglesias. Ellos no dan conferencias, ellos predican, ellos gritan, ellos montan un espectáculo que cuando tú vas al ministerio de Jesús, tú no ves eso en ninguna parte, ni en el de Pablo. Ellos enseñaban la palabra. Lo otro no es que esté mal si, por ejemplo, antes de comenzar con el propósito de preparar nuestras conciencias y que seamos conscientes de que ya no estamos en la carretera o en la casa, pues se canten unas canciones de adoración, ¿verdad? Y uno tenga un recogimiento y uno pueda respirar tranquilo y diga, ¡oh, estoy en otro territorio! ¿Viste? Se prepare. No está malo. Pero no crear un espectáculo donde muchas veces es más el espectáculo, la música, los brincos, los gritos, las luces y el humo que la propia palabra. Entonces nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos para derrumbar todo lo que vaya en contra de tu salvación, todo lo que le ponga ni una pizca de gloria o de capacidad de nada al diablo. Nosotros destruimos eso, lo derrumbamos, él está destruido totalmente para siempre. Donde te pueda crear una conciencia de que por más que tú te portes mal, puede haber para ti algo llamado infierno, que eso es un invento de la religión, lo de los demonios, y sobre todo quitar y romper y destruir el asunto del pecado, que es con lo que manipulan a la gente cada domingo
y toda obra en todas las iglesias. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a recapitular. Yo voy a tratar de ir lo más despacio posible. Tenemos gente en muchos lugares que me piden, por favor, que me dé cuenta que ellos están gateando, pero ellos quieren. ¿Viste? Entonces yo voy a recapitular, voy a ir despacio, pero al mismo tiempo no voy a tener el tiempo de estar yendo a otros versículos que ya tú y yo hemos leído, que ya tú te lo debes saber de memoria. Entonces, no es que tú te conviertas en un predicador, no estamos hablando de eso, pero que tú al oír estas conferencias tengas la capacidad de esas cosas que Dios te ha puesto en ti, tú se las quitas a la gente que están a tu alrededor. Oí algo de un hombre que no es, gracias a Dios, no es evangélico, protestante ni es católico, del doctor Chopra. Una eminencia, un hombre que Dios lo usa de una forma tremenda, con sus tendencias metafísicas, con sus tendencias Hare Krishna, con sus tendencias budismo. Él dijo una realidad, que la divinidad o el creador o Dios, como tú le quieras llamar, nos ha escogido a cada uno de nosotros para Él poder ayudar al semejante. Porque Él no puede dejar el lugar donde está para venir a hacerlo. Entonces, cuando a ti se te informa de algo, es para cuando tú veas que una hermana tuya, un primo tuyo, un amigo tuyo, un familiar tuyo está temeroso de la salvación, tú tengas la capacidad y la dignidad y la honestidad de explicarle que eso no es así como le has enseñado allá, aunque se disguste contigo. Esa es tu parte. Cuando tú ves que le están bregando con la salvación, la están amenazando con el infierno, es una persona temorosa, lo cual le produce enfermedades, etcétera, etcétera. Tú tienes tener la honestidad de habiendo recibido este lecture. Es decir, siéntate ahí que quiero hablar contigo. Y compartirle lo que es la verdad de Dios, porque para eso Dios te trajo a ti aquí, para que tú lo oyeras. Así es. No para que tú hicieras un picnic con lo que aprendes aquí. ¿Estamos? Entonces, parto de esta primicia para poder llegar a donde vamos a llegar hoy. Porque hoy queremos hablar, vamos a culminar. No voy a querer entrar mucho en lo de Nissan. Pues ya tú estás experimentado en eso. Yo no te tengo que machacar en eso. Si tuviera que hacerlo, no sirve. ¿Verdad que sí? Entonces, yo quiero hablarte hoy de algo que mantiene a la gente en una zozobra y que los predicadores lo usan mucho para mantener a la gente con temores, asustados y jugando con su salvación, que es acerca de lo que llaman el arrebatamiento o el rapto. Vamos a hablar hoy al final de eso, pero primero tengo que, por amor a aquellos que quizás no están muy claros en todo lo demás, queremos hablar, oído, de este tema. Escucha, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces vamos a hablar un poquito de eso hoy en la segunda parte de lo que queríamos hablar. En Juan 20, esto sí lo quiero leer, que tú poses tus ojitos de la cara de mirar en esto. Juan capítulo 20, verso 19. Recordando siempre que los pensamientos en los cuales fueron escritos los pergaminos. Recuerda que esto no fue escrito en capítulos y versículos, sino fue en pergaminos. Y esos pensamientos fueron allí y después, pasados los años, los teólogos lo dividieron en capítulos y versículos. La mayoría de las veces cortan los pensamientos a la mitad. O sea, tú no puedes leer una información porque empezó en el capítulo 3 y ya cuando terminó el 3 se acabó. Tú tienes que leer el 4, a ver si continúa el pensamiento. ¿Ves? Porque esto no fue escrito en capítulos y versículos. Y la mayoría de las veces, no sé si por brutos o con toda intención, no los dividieron bien.
Entonces te toca a ti y a mí mirar antes y después, a ver dónde empieza el pensamiento y dónde termina. Entonces otra cosa que tener pendiente, oído, que los pensamientos no tienen cronología. ¿Me explico? Tú y yo nos ponemos a hablar de una cosa y aunque estemos hablando de lo mismo, yo te doy para atrás y para adelante y te da un cantinfleo. ¿Tú no has visto personas que te cantinflean la conversación? Pues así pasa. Entonces cuando tú lees un pensamiento, a veces tienes que leer que posteriormente te da la aclaración a lo que te está hablando anteriormente. Porque la persona te está compartiendo un pensamiento, no un capítulo. Entonces te lo puede lo mismo decir una cosa primero y otra después. A lo mejor esta pasó primero, pero él te la está contando después. Y eso nos toca a nosotros averiguarlo. Entonces, ahí en Juan 20, verso 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, entiéndase domingo, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Shalom, shalom, shalom. Ese es el primer mensaje después de resucitar. No hay nada más importante que ese. Verso 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A que lleven ¿qué? Paz. ¿Ve? Donde hay temor, ahí tienes que estar tú. Donde hay miedo, ahí tienes que estar tú. Donde hay penumbra, incertidumbre, inseguridad de salvación, ahí tienes que estar tú. Ahí donde la gente tiene miedo que venga el Señor y se quede, ahí tienes que estar tú. Porque así como lo enviaron a él, te envió él a ti. ¿A producir qué? Paz. Oído. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú haces paralelo, es el mismo episodio que hemos leído en varias ocasiones, en Lucas 24, donde él después de resucitar, dice, les sopló y les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Es el mismo episodio. Lo que pasa es que como son diferentes escritores, uno dice una cosa, otro dice un poquito más, otro un poquito menos. Dice verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas como cerradas, y se puso en medio, o sea, atravesó la pared, y les dijo otra vez ¿qué? Lo que le está diciendo es, el mensaje no cambia, es el mismo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Diga, Tomás vio, creyó. Bienaventurado Carlucho que no vio y creyó. ¿Viste? Ellos para creer tuvieron que ver, pero tú no. O sea, tú eres más bienaventurado, que creíste sin ver. Entonces, esto que está pasando aquí es la respuesta a lo que ellos le preguntaron en Mateo 24:3, que lo hemos hablado varias veces, que he usado el código real para hacerlo, porque es la traducción.
las preguntas de cuándo sería la destrucción del templo, cuándo sería el fin del reinado de Israel y cuándo sería su revelación como Mesías. Ahí la traducción no dice nada de segunda venida, sino su revelación como Mesías. Porque para un judío lo más importante es eso, porque la revelación del Mesías quitaba toda la maldición. A ellos no les interesa si es la primera, la segunda, la tercera o la quinta venida. ¿Cuándo te vas a revelar como Mesías? Oído, ¿cuándo vas a morir y resucitar? ¿Cuándo va a pasar esto? Miren, primera de Pedro. Esto es lo que ellos le están preguntando. Yo voy a leerlo rapidito ahí, si me alcanza bien, si no, pues ya tú lo has oído muchas veces. En primera de Pedro, yo voy a leerlo aquí del Código Real, dice: los profetas que profetizaron de esta gracia, preparada teniéndonos a nosotros en mente, inquirieron y diligentemente escudriñaron acerca de esta salvación, olfateando quién y en qué tiempo sería revelado. Su olfato por la ruá del Mesías, la ruá del Mesías en ellos. Indicaba primero, oído, los sufrimientos del Mesías y después sus glorias. Eso es lo que ellos están preguntando. Yo creo que le están preguntando: oye, nosotros por los profetas hemos entendido que el Mesías va a tener unos sufrimientos, pero que después vienen las glorias. Entonces, ¿cuándo será tu revelación para nosotros, después que te veamos sufrir, recibamos las glorias? Eso es lo que le están preguntando ellos. Entonces le habla sobre el fin del sistema. Sufrimiento tiene que ir acompañado de gloria, de beneficio, entiéndase resucitar. Eso es lo que están viendo ellos en esa casa. Al resucitado, este no es el que anduvo con ellos, habló y habló y habló y habló y habló, y que todo podía haberse quedado en habladuría. Este ya es el resucitado. Esto es lo que a ellos les interesaba. Méteme tu mano aquí, toca tus dedos aquí, mira mis manos, mira mi costado. Yo atravieso las paredes. Está cumplido lo que les dije. Eso es lo que ellos le preguntaron. ¿Cuándo será tu revelación como Mesías? Dice que días más tarde, después de esto, Juan 21, que lo hemos leído, ellos andan pescando, dice, se les manifiesta de esta manera. ¿Cómo? Igual. Atravesando las paredes, caminando por las aguas, oído, y comiendo pescado con pan. Esa es la primera revelación del Mesías. Eso está pasando en el año 33 y pico. Ahí el fin del sistema de Israel se está acercando. El templo todavía no ha sido destruido. Entonces tenemos en mente a un grupo de personas que eran los que estaban en el Hades y el seno de Abraham. Lucas 16. Y tenemos en mente algo especial, que había una cima entre ellos dos, que de un lado no se podía pasar para otro. Ahí estaban los que habían muerto, habían dormido, sin poder ver la revelación del Mesías. En este caso está uno de ellos, Abraham, que Hebreos 11 dice que saludó de lejos y lo esperó, pero no lo alcanzó. Ahí estaba Abraham esperando. Estaban los justificados en la ley y los que no se habían justificado el día de expiación, que estaban en el Hades, un tormento temporal, igual que un reposo temporal en el seno de Abraham. Cuando Jesús muere, que lo dice primera de Pedro 3:18, el cuerpo muere. Hay una combinación. Esta mañana me pregunta una persona, ¿quién me salvó? ¿El Mesías o Jesús, Cristo el Mesías? Y es que hay una combinación. Que hay muchas cosas que por más que yo quiera o alguien quiera explicarlas, se nos va a quedar
siempre la mente sin poder darle una lógica. Por eso los judíos han inventado un nombre para cuando ellos quieren definir a Elohim. Lo llaman, yo voy a apuntar por aquí, déjame ver, tetramegatón. Lo inventaron ellos. Cuando ellos quieren definir a Elohim, dicen, estamos hablando, ellos no mencionan la palabra Elohim, para ellos eso es, porque el Mesías para ellos no ha sido revelado, para ellos no hay sangre, no se sienten dignos. Entonces esa palabra de Elohim, un Dios plural, ellos no la van a mencionar nunca. Entonces han inventado esta palabra, tetramegatón. Cuando hablan de un Dios plural, ellos no se encajonan en tres. Verbo, Padre, Espíritu Santo. Ellos hablan ahí de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, órbitas, galaxias, planetas, ojos negros, mares, océanos, el fondo. Vaya, lo que el hombre ha descubierto y lo que no ha descubierto todavía, que él le da, poco a poco lo deja viendo. Entonces hay cosas que la mente no... Como a Pablo le pasó, que le enseñaron cosas y le dijeron, te vamos a enseñar esto, pero no te vamos a ayudar para que lo expliques. No te vamos a dar palabras para que tú lo expliques. Esto pasa igual. Jesús muerto en la carne. El Mesías en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es más importante? Los dos. Porque el Mesías en Espíritu baja a predicar los espíritus encarcelados. Pero sin el sacrificio de este otro, el que no hace nada. Porque este necesitaba poner en la plataforma delante del Padre la sangre. Y este no tiene sangre, aquel sí. Por eso por más que uno quiera darle lógica a esto, Pablo lo trata de explicar, le dice, por la sangre de su cruz. Entonces, la sangre, la cruz de Cristo, ajá. Cristo es invisible, Cristo es la unción, Cristo es el Mesías. ¿Dónde estaba el Cristo? En Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En el madero. Entonces, ¿quién era la cruz de Cristo? Jesús. Entonces, se entiende cuando Pablo dice, por la sangre de la cruz. Entonces, tú te preguntas, ¿de qué estaba hecha la cruz? De madera. Y la madera echa sangre. Entonces, ¿de qué está hablando? De que Jesús se convirtió en cruz. Y encima de Jesús estaba Cristo. Entonces Cristo necesitaba de esa sangre para poder entrar donde el Padre, decir, aquí te entrego, mira, te pongo la sangre de este otro para que podamos entrar todos a tu presencia. Por eso te dije que tú estás en un lecture, tú no estás en una clase. Pero para tú poder entender esto tienes que haber oído mucho más como has oído ya. ¿Qué han hecho los demás con eso? Bueno, eso no es problema tuyo ni mío. Entonces, ya estamos ¿dónde? Rescatando a esos que estaban ahí. El Mesías fue y rescató. Les habló del nuevo pacto y los rescató. Primero le habló a la gente del Hades, que era lo que estaban sufriendo. Una vez estos supieron de la revelación del Mesías, vinimos entonces al seno de Abraham, rescatamos a esa gente. Antes de ponerlo en la presencia del Padre, había necesidad de la sangre. Entonces, Cristo resucita a Jesús, sale de la tumba, se encuentra con Miriam o con María. Le dice, no me toques. Juan 20, porque todavía no he subido mi Padre a vuestro Padre. Sube el Padre, le presenta la sangre, y presentando la sangre, dice, entró con su propia sangre para darnos libertad y acceso al lugar santísimo, a través de su sangre y su cuerpo partido. Entró, claro, en Hebreos 9, versos 11 y 12, lo dice así. Se presentó como Mesías. Y ahí donde se cumple Hebreos 12, donde dice que nacieron todos al mismo tiempo los primogénitos, los del Hades y los del seno de Abraham. Todos resucitaron al mismo tiempo. Ahora fíjate, es necesario entender y siempre poner ahí
La fórmula de la dispensación, que las cosas cambian. En la dispensación de la ley, la gente resucitaba de una manera, en la gracia de otra. Porque estos que estaban allá abajo habían muerto en el cuerpo. La Biblia lo llaman durmieron. Esos resucitaron sin tener ya cuerpo, espíritu. Ahora, en la gracia, tú resucitas sin haberte muerto en el cuerpo. Tú resucitas sentado ahí. Ahora, escucha este detalle. Y te voy a poner un ejemplo. No recuerdo si fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo cuál era, ni tiene importancia. Una de las dos. Que entre los dos gobiernos habían hecho paz. Y sin embargo, los soldados no le había llegado la noticia y se seguían matando. Mira que tú das memoria, tú que eres tan militar. Una de las dos. Firmaron la paz entre los dos gobiernos, Estados Unidos y no sé si Japón. Creo que fue Japón. Y sin embargo, los soldados que estaban allá en el frente de batalla no le habían informado que había paz y se seguían echando balas y matándose. Esto pasa igual. La gente ya toda resucitó. Lo que pasa es que en la iglesia le están diciendo que ahora se tienen que morir, que lo lleven a la funeraria, lo entierren para después luego se resucitar. La gente, oído, ya toda fue trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ellos no lo saben ni lo entienden porque ellos están en un reino viviendo con mente de otro reino. Observa que se predica en cada iglesia cada domingo. Diablo, infierno, viene el Señor, el rapto, te queda, estás en pecado, pasa al frente, yo oro por ti, yo te pongo las manos, pongo una lista de oración para que oremos los intercesores por ti. ¿Es eso gracia? No. Entonces, aunque ya ellos lo trasladaron al reino de su amado Hijo, porque su reino está aquí. Ellos viven en el reino de su amado Hijo con mente de tiniebla. Mira qué sencillo. A ver, mira. Follow the money, como dice el americano. Sentido obvio. Mira. Los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar que no sabemos. Mira lo primero que le dice él. Aprendan a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Tu reino, que le pidan que venga el reino. Entonces ya el Padre no está en los cielos, está en nosotros. Ya el reino no está ahí arriba, está aquí abajo. Entonces cuando tú eres trasladado, tú no tienes que irte para arriba, te vas aquí mismo. Porque si te vas para arriba, te vas fuera del reino. Entonces él vino esa primera revelación como Mesías. O sea, me debo cuidar en eso de la primera venida, porque ese es el vocabulario que usan los religiosos. Su primera revelación como Mesías, año 33 y medio. Ahí se revela. Ahora, dice la Biblia que se fue en esa misma época. Lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos,
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto en el cielo. Quiere decir que se fue, pero dijo que vendría. Dice ahí que 2000 años después. No, mira lo que dice aquí en Juan 21. Voltea la página. Dice, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entiéndase Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: sí, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Entonces quiere decir que si es como dicen los evangélicos, que él todavía no ha venido, y Jesús le dijo a Pedro: yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, quiere decir que Juan anda vivo por ahí. No se ha muerto. Tendrá unos 2023 años más o menos. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Mira. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Quiere decir que esas que no están escritas, tú las lees con los ojos del entendimiento. Porque pasaron y hay uno que las conoce. Ahora vamos a Apocalipsis 1. Vamos a ver si eso fue verdad. Esto está sucediendo entre el año 68 y 69. 33 años más o menos después que se reveló la primera vez como Mesías. Y ahora se le va a revelar a este Juan, que le dijo a Pedro: yo quiero que este quede hasta que yo vuelva. Bueno, yo voy a leerte de aquí del Código Real, me gusta más esta versión. Visiones de Elohim se llama. Recuerda que Jesucristo es la versión moderna de Elohim. Dice: visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, para que fuese entregada a sus siervos a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. ¿Viste? ¿Qué cosas iban a suceder en poco tiempo? Las cosas que ellos le preguntaron a él. El fin del reino de Israel, el fin del templo y tu revelación como Mesías. Y las declaró por medio de su mensajero celestial, Juan, siervo suyo, aquel que él le dijo a Pedro: yo quiero que este se quede aquí hasta que yo vuelva. Quien ha dado solemne declaración de la Torá de Dios y de Yeshua HaMashiach y de todo lo que vio. Cuán bendecido el que lee, viste, ese eres tú. Y los que oyen las palabras de la profecía, oído, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca, no 2000 años después, cerca, año 69.
El año que se destruyó el templo fue más o menos ahí. Yo no estoy muy de acuerdo en los que dicen que Hebreos se escribió en el año 70. Te voy a decir porque en Hebreos 9:26 dice que Jesús aparecería por segunda vez sin relación con el pecado. Si eso fue en el 70, ya el templo tenía que haber estado destruido y todavía no estaba. Entonces hay cuestión de una fecha ahí como de unos meses, vaya. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Shalom, de los 7 espíritus, parte del que es y que era, oído lo que dice aquí, y que está viniendo. Pero arréglalo. El que está viniendo está en camino. Se fue, sí, está viniendo. Porque ahora él se va a revelar por segunda vez y última vez como Mesías. Y de parte de los 7 espíritus de Dios que está ante su trono, y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Diga primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama. Oído. Y aquí se cumple Hebreos 9:26, que vendría la segunda vez sin relación con el pecado. Aquí está, mire. Y nos redimió de nuestros pecados con su sangre, habiendo derramado su alma. Y nos confirmó el reino de reyes para Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y lo verá todo ojo, y los que le golpearon y harán lamentación por él todas las tribus de Israel. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. Lo que le está diciendo es, yo soy el Bereshit. Yo soy el principio. Yo soy el que fin, el que es y el que era y el que había de venir, que ha llegado. No está hablando. Pero ven acá, ¿por qué estoy yo hablando aquí? No está diciendo, yo soy el... Entonces llegó. No dice que venía de camino. Y ahora no dice, yo soy, no se está presentando. Entonces llegó. Llegó. Ahora miran el verso 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 1:17. Y puso su mano derecha sobre mí diciendo, soy el primer Mesías y el último Mesías. Mashiach. Soy el que me revelé la primera vez a aquella gente y que me estoy revelando esta segunda vez sin relación con el pecado. Cuando me revelé allá todavía había relación con el pecado. Ahora me estoy revelando sin relación con el pecado. Por eso es que los estoy haciendo reyes y sacerdotes. Porque en ustedes ya no hay pecado. Aunque ustedes estén sentados en una iglesia y los estén condenando todos los domingos delante de mi Padre, ustedes están limpios. Después de esto, no esperen más nada, es lo que está diciendo. No hay más Mesías que vaya a venir. Ahora, una pregunta válida que me hizo la doctora Borrego. Que si esto era una aparición o si esto era que él lo estaba viendo. Yo no sé, las dos cosas son válidas. Porque puede haber pasado como el caso de Isaías. Dice que Isaías, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor. ¿Viste? Vi yo al Señor. No quiere decir que ni el Señor estaba allí, ni que él fue allá. Sino que él tuvo una visión del trono alto y sublime. Ahora, a mí me da
media respuesta aquí en el capítulo 4 de ahí de Apocalipsis. Voy a ver si tú lo encuentras rapidito ahí. Fíjate, en el capítulo 4, ya después que le da el mensaje a las 7 iglesias, dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que me había hablado, como de sonido de trompeta, me dijo de nuevo, sube acá. Sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Quiere decir que es válido decir que lo que Juan está viendo es una visión y que el que le está hablando no parado y al lado de él. Sino es una visión o le está hablando de un lugar que no es parado y ahí al lado, ni tampoco es que Juan subió. Puede ser cualquiera de las tres cosas válida. Lo que no te especifica exactamente que fue que él vino y puso pies en la tierra. Ni tampoco te dice que Juan fue y subió ahí arriba. Pero cuando le dice, sube acá en el lenguaje, no debemos entender que sube acá corporalmente. ¿Entiendes? ¿Qué te dice? Y él puso su diestra sobre mí, es decir, lo tenía al lado. Pero tú no sabes qué clase de diestras son estas. Por eso te estoy diciendo. Porque fíjate que Isaías dice, vinieron y me pusieron un carbón encendido en los labios. Isaías estaba allá abajo y el otro estaba allá arriba. ¿Y el carbón dónde estaba? Bien. Quiere decir que ahí lo podemos identificar como que ahí toma el lugar de intercesor. Como lo narra Hebreo, que tenemos un gran intercesor que intercede por nosotros día y noche. O sea, tú no tienes necesidad de que ninguna iglesia ni nadie interceda por ti. Más bien, pídele a la gente que no ore por ti. Porque hablan una cantidad de basura que lo que te van es embarcar. Ora tú por ti. Tú. Que nadie va a orar por ti mejor que tú mismo. A nadie le va a doler más que a ti mismo. Y si la gente no ora por ellos, ¿tú crees que va a orar por ti? Bien, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Hemos adelantado bastante en este lecture. Entonces él le dijo pronto, breve, en breve, cerca. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque después de eso vino el periodo de la gran tribulación, donde hubo la destrucción del templo, que ya eso hemos hablado en otras ocasiones, que Jesús dijo en Mateo 24, gran tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Y ahí se acabó el reino de Israel. Dios puso un reino nuevo aquí en la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahora fíjate, hago un comentario de esta epístola de Pablo. Esta es la primera carta que Pablo escribe. No por el hecho de que esté colocada donde está, quiere decir que cronológicamente va y está mal colocada. Esta la escribe en el año 54. En otras palabras, Pablo era un bebé en la gracia. Pues como explicamos la semana pasada, la gracia no es una experiencia, sino es un crecimiento. Y te lo comparto así, mira. Ahí en Primera de Tesalonicenses, te voy a leer un versículo que está en el capítulo 5. Y tú que eres un estudiante de conferencias, tú me vas a decir si esto que Pablo dijo está bien o no. Vamos a filtrar a Pablo, ¿está bien? No, vamos a leer el 5:23. Vamos a leerlo despacito y yo presento esto a tu consideración. Si nuestro amado hermano Pablo, recién conociendo gracia, tenía razón en esto que está diciendo o no. Mira, dice,
y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, vamos a hablar de esto ahora aquí. Yo pregunto, ¿será que es posible guardar irreprensible el cuerpo igual que el espíritu? ¿Es posible? Pablo estaba en un crecimiento y entonces cuando pasan los años, le pasa que estos monstruos no ponen esto cronológicamente, esto debía ir primero que Romano. Después cuando él escribe a los Romanos, en el capítulo 7 dice, miserable hombre de mí, porque lo que no quiero hacer esto hago, ¿viste? Y lo que quiero hacer esto hago por el pecado que mora en mí. Fíjate, entonces ya él aprende que la carne no la puede poner irreprensible igual que el espíritu, porque la carne es mala. ¿Ve? Ahora, el espíritu sí es irreprensible, pero la carne no. ¿Ve? Cuando le escribe a los efesianos, dice, despojados del viejo hombre que está. ¿Qué pasó? Que creció. Creció. Y Dios no se ocupa de quitarlo, sino para que tú entiendas que así como creció Él, debemos crecer nosotros igual. Entonces, teniendo eso en cuenta, y que los pensamientos no tienen orden cronológico, voy a leerte el verso a ver cuál era. El 16, verso 16, porque después vamos a ir atrás un poquito, que no te lo quise el otro día hablar, porque no nos daba tiempo, pero mira, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero. O sea, los que murieron sin haber conocido al Mesías. ¿Quiénes son estos? Los de Hebreos 12, los que estaban en el Hades y en el seno de Abraham. Esos resucitarán primero. Los primogénitos. Ahora, 17. Luego, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que así se nos ha revelado el Mesías. Luego nosotros, los que ¿qué? Vivimos, o sea, no nos hemos muerto, estamos vivos, pero ya se nos reveló el Mesías. Los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Para dónde? ¿Para arriba? No, para el lado, para el reino. Juntamente con ellos, para recibir juntamente con ellos en las nubes. ¿Nubes de qué? De testigos, no de agua. Ahora, verso 13. Acuérdate que el pensamiento no tiene cronología. ¿Viste? Que por aquí es que vamos ahora a darle más claridad al asunto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Duermen. O sea, en el lenguaje bíblico no se le llama muertos. Se llama gente que duerme. Cuando tú buscas el griego hay diferentes palabras para dormir. Una indica, este está dormido, este es un bobo, este es un zanaco, un zángano. Oye, chico, despiértate, tú no ves que te estoy hablando. Está entretenido. Es uno que está dormido. Otro que está con sueño, que está roncando ahí, ese está dormido. Pero los muertos también se le llama que están dormidos. ¿Quiénes son los que están dormidos? Los que no habían recibido revelación del Mesías cuando murieron. Esos estaban durmiendo en un descanso, en una espera hasta que el Mesías fuera revelado y entonces tuvieran libre acceso al lugar santísimo. Tú no. Tú te arrollas un carro ahí y no vas para ninguna parte a esperar nada, tú vas directico. Porque a ti ya te abrieron camino nuevo, vivo y eficaz. Dice,
O sea, que este 13, 14 y 15 debería ir después de 16 y 17. Pero bueno, nosotros vamos a ponérselo en orden aquí, mira. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, oído, Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que no vamos a alcanzar algo mayor que lo que alcanzaron ellos, sino que se va a cumplir en nosotros lo que dice Pablo. Y yo me erizo. ¿Será que tengo frío? Porque no nos hemos acercado al monte de Sión, que se podía palpar, ni se podía oír la voz del que hablaba, que hasta Moisés dijo: lo que se oye me tiene temblando y espantado. Si nos hemos acercado a la ciudad celestial, al monte de Sión del Dios vivo, a la compañía de millares, a los primogénitos inscritos en los libros del cielo, los que durmieron y los que vivimos, los dos. Ninguno se adelanta al otro. Unos en una dispensación llamada ley, que no había revelación del Mesías, y como no había acceso, entiéndeme, acceso al lugar santísimo, tenían que decirle: tienes que esperar aquí hasta que llegue la sangre. Pero ahora tú, que tienes revelación del Mesías, en la revelación de la gracia, tú no tienes que estar en tiempo de espera en ningún lugar. Te moriste, directo, un solo viaje. Pastor, ¿y qué pasa cuando entonces no me morí? Bueno, y vamos a leer y lo vamos a dejar ahí para la otra semana porque ya no me da el tiempo. Mira, en esto. En 1 Corintios 15, que Pablo dedica ese capítulo entero a lo que es la resurrección. ¿Qué es lo que yo creo? Tú no tienes que creer igual que yo. Dice, mira, 1 Corintios capítulo 15. ¿A qué hora es? ¿Me da tiempo 10 minutos o no? No, ¿verdad? Estoy cortiñango. Bueno, voy a leerte un poquitico y ya. Lo dejamos para después la otra. 1 Corintios 15, 51 y 52. Te digo lo que yo pienso, ¿no? Y tú haces tu análisis. Y piensa lo que tú quieras, todo que yo no me entere. Vaya, que no se lo cuentes a Raquelín. ¡Ay! ¡Oyinche! Dice, he aquí, mira lo que, como te empieza este monstruo, Pablo. Mira lo que te dice. He aquí, os digo un misterio. Ya él te está preparando. Escucha, no todos. Pero todos seremos transformados. Quiere decir que tú, para ser transformado, la mentira esa de los evangélicos, que primero te tiene que morir y va a sonar una trompeta y se van a abrir los cementerios, vas a ser transformado, eso es mentira. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿que cuál es? La séptima trompeta de la gracia. ¿Qué anuncia esa trompeta? Apocalipsis 10, la consumación del misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. Dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Quiere decir que ahí sentadito, cuando llegue el momento, sin tenerte que morir corporalmente. Es lo que yo creo.
también. Pero si tú quieres morirte primero, bueno. Quiere decir que hay un orden de eventos donde los que habían muerto sin conocer al Mesías estaban durmiendo. Eso se le reveló al Mesías, le otorgaron amplia entrada al lugar santísimo. Luego los que se nos reveló el Mesías, no tenemos tiempo de espera, porque ya el lugar está abierto. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por un camino nuevo, vivo y eficaz que nos abrió a través de su cuerpo y de su sangre. Cuando llegue el momento, que después que sigamos leyendo, vamos a ver otras cositas ahí, que toque el reloj profético de esa última trompeta, habremos muchos que estaremos sentados oyendo esto. Seremos transformados, pienso yo, en un cuerpo glorificado semejante al de la gloria suya. Bueno. Bueno, ¿cómo van a ser